por la carriola si quieren, pero más adelante, vénganse, porque ahí por el poste casi no los veo. Oh, él va a predicar hoy. Ah, gloria a Dios. Qué grande, qué enorme. Oye, ¿cuánto tiempo? 6 meses. Qué rápido. Bien, hermano, mira qué. Hoy vino presumido el pastor. Gloria a Dios. Oh, hombre, está enorme, está hermoso. Oh, okay. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de estar acá. Tome su asiento, tome su lugar. Gloria sea el nombre del Señor. De verdad que es una gran bendición y un privilegio poder estar nuevamente acá. Ustedes saben que yo a ustedes los amo mucho. Aleluya. Y pues cada vez que tengo la oportunidad vengo a compartir con ustedes lo que Dios nos da, ¿verdad? Y gracias, pastor, por esa confianza que siempre ha depositado en mi persona. Y bueno, esperamos en el Señor nunca defraudarles, ¿verdad? Siempre es mi oración. Señor, ayúdame a mantenerme íntegro delante de tus ojos y delante de todos los que me conocen, Señor. Porque es la manera de yo dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Y gracias le damos al Señor porque hasta el día de hoy puedo decir Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Bien, ya el pastor presentó a mi esposa, ya todos la conocen, a mi hija, a mi sobrina, a mi madre que está también acá, que ya se me va la semana que viene con la ayuda del Señor, sale ya para Venezuela, junto con mi sobrina y mi nieto precioso que Dios me ha regalado. Mira cómo me miran desde ahí. ¿Qué hubo? Estamos muy felices, de verdad que ese es un regalo maravilloso. Hermano, ser abuelo es lo más lindo que hay. Corona de los abuelos son los nietos, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Bien, amados, quiero invitarles a que abra su Biblia. Quiero compartir con ustedes en este día un tema muy, pero muy importante. Sumamente importante. Considero este tema, yo creo que si no es lo más importante, yo creo que es una de las cosas más importantes que la Biblia nos enseña. Amén. Y yo he estado estudiando este tema desde algún tiempito y es la verdad que he visto cómo el Señor ha estado trabajando en mi vida con respecto a esto. Y he estado viendo cómo también en las iglesias, en muchas iglesias, yo sé que eso aquí no pasa, en muchas iglesias como que hemos descuidado mucho esa parte tan importante que Dios nos dejó como responsabilidad como iglesia que cada uno de nosotros tenemos. Y no es otra cosa que la evangelización, hermano. La evangelización. Yo creo que es la cosa más grande que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. Es interesante que Dios está tan interesado en que las almas se salven que nos dio a nosotros la orden de que nosotros sigamos el trabajo que comenzó a hacer su Hijo Jesucristo en la tierra. Es seguir predicando este evangelio. Pero lamentablemente hoy se ha descuidado mucho ese factor y estamos simplemente dependiendo de que la gente venga por sí sola a la iglesia. Yo no digo que no puede pasar, si pasa, Dios lo puede hacer, pero nuestra responsabilidad primaria es hacer el trabajo de evangelización, de seguir esparciendo la semilla del evangelio de Jesucristo, para que cada día Dios entonces pueda seguir añadiendo las almas a la iglesia. Amén, hermano. Yo quiero leer un versículo muy conocido por todos nosotros, posiblemente. No les voy a tomar tiempo porque sé que ya ha avanzado bastante la hora, pero yo creo que de aquí a las 2 de la tarde yo creo que podemos dar chance. Son 1:15 para la 1, yo creo que
está bien. No, hermano, voy a tratar de ser lo más breve posible. Ok, quiero que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. El capítulo 1, hay un versículo que ustedes posiblemente conocen, es el versículo 16. El capítulo, la carta del apóstol Pablo a los romanos, yo la considero la tesis de grado, o la carta de presentación del apóstol Pablo con respecto a lo que él había experimentado y a lo que él creía. Y la carta a los romanos, precisamente, valga la redundancia, él la escribe para enviársela a la iglesia de Roma, a la iglesia en Roma, no la iglesia católica. ¿Ok? No. Todavía no existía la iglesia romana, pero sí había una iglesia en Roma, cristiana. ¿Quién la fundó? Vaya usted a saber. Pero yo creo que fueron aquellos discípulos que escucharon el mensaje del apóstol Pedro cuando fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Para mí, creo, esa es mi hipótesis, que cuando vino la persecución, muchos de esos discípulos dice que fueron esparcidos, pero ya llevaban en sus corazones la semilla del evangelio, y por esa razón es posible que ya cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Roma era porque ya había una iglesia allí. No la fundó Pedro, no la fundó Pablo, como muchos dicen que fue Pedro, no. Algunos de estos discípulos que fueron esparcidos. Y Pablo le escribe esta carta para presentársela porque él tenía el deseo de ir a esa iglesia. Pero lo que a mí me gusta de este versículo, de esta carta, es lo que Pablo les dice en el versículo 16. Vamos a leer ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo. ¿Cuántos se avergüenzan? Porque no me avergüenzo del evangelio. Aleluya. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿A quiénes? A todo el que cree. ¿A quién más? ¡Wow! O sea que el evangelio es tan poderoso para alcanzar entonces a todo el mundo. ¿Dicen amén? Amén. Padre, gracias te doy en esta hora. Dios mío, glorifica tu nombre. Dame sabiduría, dame entendimiento para compartir esta palabra, Señor. Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, hermano, muy amable. Ok, porque no me avergüenzo del evangelio. Amados, ustedes me han escuchado a mí hablar acerca del evangelio live. ¿Recuerdan? Yo he hablado del evangelio live, del sweet evangelio, del evangelio de dieta. ¿Sí, verdad? ¿Me han escuchado hablar de eso? Sí, porque es que lamentablemente hoy se está predicando mucho esa clase de evangelio. Esa clase de evangelio donde simplemente lo predicamos para que darles como un pequeño aperitivo a la gente, sin darle la verdadera esencia de lo que es este evangelio. Para empezar, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo. Él como apóstol, como predicador del evangelio, como un hombre que había experimentado el poder de Dios en su vida, pero al mismo tiempo había experimentado las consecuencias por predicar el evangelio de Jesucristo. Porque si usted no lo ha leído, hay unos pasajes de las Escrituras en Corintios donde él habla de todas las cosas por las que él pasó. Las persecuciones, los latigazos, las prisiones y todo un sinfín de cosas que él pasó por causa de ¿qué? Del evangelio, de predicar el evangelio.
Y lo más tremendo de todo es que la mayoría de todos ellos, comenzando por Pablo y todos los demás discípulos, casi la mayoría de ellos murieron por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Juan fue desterrado, creo que fue el único que no fue asesinado. Juan fue el único que no fue asesinado, pero sin embargo fue desterrado a vivir en un lugar terrible, posiblemente por estar anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa el Evangelio? Dice, no me avergüenzo. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Él estaba consciente de lo que significaba para él ser evangélico, vamos a decirlo. Para usted y para mí, hermano, ser evangélico debe ser la honra más grande que nosotros podamos tener. Yo siempre he testificado algo que yo viví en un tiempo atrás. Cuando yo estaba dando mis primeros pasos en el ministerio del pastorado, me encontré con un amigo mío que fuimos compañeros de estudio. Yo creo que yo lo he compartido con ustedes ese testimonio aquí. Y quise como sentirme como abochornado o como avergonzado de decirle lo que yo era. Porque resulta que en la conversación que tengo con este amigo, empezamos a recordar todos nuestros compañeros de escuela. Y empezamos a recordar, y entonces yo empiezo a preguntarle por fulano y sutano y el otro y el otro. Y él me decía, no, ese es capitán de la Guardia Nacional. Y yo digo, wow. Y el otro, no, ese es capitán del ejército de aquí de Venezuela. Y el otro, no, ese es gerente de uno de los bancos allá. Y el otro, no, ese es ingeniero. Y yo, cada vez que él decía algo, yo me sentía más chiquitico y decía, ay Dios mío, que no me pregunte a mí lo que yo soy, Señor. ¿Se da cuenta? Hermano, pero Dios me enseñó algo y me dio una gran lección ese día. Porque cuando llegó la pregunta, él me dice, yo le digo a él, ¿y tú qué de tu vida? Y me dice, no, yo me gradué, soy licenciado en educación y soy maestro en una high school y estoy haciendo mi tesis para dar clases en la universidad. Y yo dije, casi nada, Dios mío. Y llegó la pregunta, ¿y qué es de tu vida, Aníbal? Y yo, bueno chico, tú sabes que yo no pude seguir estudiando, pues tú sabes, me casé joven, esto y aquello, y tú sabes, pero soy pastor. Le dije así, pero soy pastor de una iglesia evangélica. ¡Wow! Así mismo reaccionó el hombre. ¡Wow, Aníbal, no puede ser! Y yo le digo, sí. Me dice, no, hermano, tú tienes la mejor profesión que cualquier hombre de esta tierra deseara tener. Y yo le digo, gloria a Dios, porque en el principio quise como avergonzarme de ser lo que era. Y Dios utilizó a aquel hombre para que me dijera a mí que lo que yo soy es más importante que lo que cualquier hombre pueda hacer. Amén. Aleluya. Soy un ministro del Señor, un siervo que con mucha humildad lo digo para la gloria de Él. Y eso me llena de gozo, pero también me tiemblan las canitas. Sí, porque es un compromiso. Es una responsabilidad, hermano. ¿Me entiendes? Pero el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de estas buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Ahora el punto está en que el apóstol Pablo reconoce y dice que esas buenas noticias, que esas buenas nuevas son lo suficientemente poderosas para darle la salvación a todo aquel que crea en esas noticias. Y yo dije, en esa buena noticia, yo dije, wow, esto está poderoso, poderoso. ¿Y por qué entonces nosotros como iglesia, si entendemos que lo que nosotros tenemos es tan poderoso que puede cambiar y traerle salvación a una persona, por qué dejamos de anunciar esas buenas noticias?
y nos conformamos con tenerlas nosotros mismos. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención. Yo ayer o antier estaba leyendo un comentario que el Papa Francisco comentó y dijo, no sé si lo han escuchado, dijo que la Biblia es un libro tan tremendo que al punto de decir que es un libro hasta peligroso. Muchas personas malintencionadas malinterpretaron lo que el Papa, yo no lo estoy defendiendo, pero lo que él quiso decir, basado en el contexto de lo que él estaba diciendo, porque él estaba dando testimonio, yo lo leí, de que Gandhi, ¿han escuchado hablar de Gandhi, verdad? Que ya murió, es un personaje de la India. Dijo estas palabras, hermano, dijo, en algún momento este personaje tuvo que haber estudiado la Biblia, porque Gandhi comentó que los cristianos, que nosotros los cristianos, tenemos en nuestra Biblia un arsenal tan poderoso que podemos con ese arsenal cambiar el mundo. ¡Wow! Eso a mí me impactó cuando yo leí eso. Yo dije, ciertamente, hermano, lo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos. Y cuando el Papa dijo eso, lo dijo basado en ese contexto, de que este libro es tan peligroso para mucha gente. ¿Y sabe por qué? Porque los musulmanes, para ellos este libro es peligroso. Por eso lo destruyen. Es tan peligroso que Satanás no quiere que la gente sepa lo que está aquí escrito. Y ese es el secreto más grande del infierno, que el Señor lo reprenda. El secreto más grande del infierno es ese, que la gente no sepa por ninguna circunstancia lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras, que es toda nuestra buenas noticias, tienen la capacidad y el poder destructivo para destruir toda trampa del enemigo que se levante contra ti. Amén. Señor. Esta palabra poderosa que usted y yo tenemos en nuestras manos. Entonces, si eso es así, ¿por qué entonces nosotros no estamos siendo eficientes en el trabajo de llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación? Si la gente del mundo, si nuestros enemigos saben, son más conscientes de lo que nosotros tenemos, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente se nos ha predicado, yo sé que aquí no, se ha estado predicando el light evangelio. Un evangelio suave, suave, suave. Y por esa razón, entonces hoy día vemos, voy a utilizar una palabra muy fuerte, y perdóneme que lo diga, tengo que decirlo. Estamos produciendo evangélicos mediocres. Suena durísimo eso. Estamos produciendo iglesias mediocres que en cualquier movimiento, yo mejor me voy para otra iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos predicando lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña. Mire, usted predica una campaña al aire libre hoy día. Yo fui evangelista por muchos años y predicamos campañas al aire libre de 7 días, 7 noches, y los domingos por la mañana, por la tarde y por la noche. Campañas así. Y veíamos cantidad de gente convirtiéndose al evangelio. Pero después de 3 meses, vaya usted a ver cuántos habían en la iglesia. ¿Dónde estaban? ¿Dónde quedaron? Porque les presentamos las cosas buenas o les presentamos lo dulce de este evangelio, pero le escondemos lo que está detrás también, que también es evangelio.
¿Me está entendiendo lo que quiero decirle, hermano? Y ese es parte del trabajo de nuestro enemigo, nuestro adversario. Y por esa razón es que mucha gente llega a nuestras iglesias, entran por la puerta del frente, pero se van por la puerta de atrás. Hay que ponerle un candado bien grande a la puerta de atrás, pastor, para que no se vayan de la iglesia. ¿Me están entendiendo, hermano? Lo que yo quiero decirles. Hay algo que nosotros tenemos que entender con respecto a lo que nos manda el Señor en su palabra. ¿Qué es lo que nos dice la gran comisión a nosotros? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Esa parte se nos olvidó. Y se la queremos dejar al pastor. Que sea el pastor el que haga los discípulos. Pero el mandato bíblico es ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todos lugares, hermano. Ya nos dimos cuenta que Pablo dice que este evangelio es tan poderoso, es tan fuerte, que puede traer salvación a todo aquel que cree. Ahí menciona al judío, pero también al griego. O sea, a los judíos y también a los gentiles. O sea, a todo el mundo. Este evangelio puede cambiar y puede transformar a todo aquel que crea en ese evangelio, hermano. ¿Me entiende? Pero ¿qué está pasando entonces? Ir y hacer discípulos es la prioridad número uno que usted y yo tenemos. Ir y hacer discípulos. ¿Por qué predicamos el evangelio entonces? Para ser discípulos. La única forma de nosotros hacer discípulos es predicando el evangelio. La única forma o el único método para nosotros hacer discípulos es predicando las buenas nuevas. Ahora, ¿por qué no estamos siendo efectivos en la predicación? Porque estamos predicando mal. Estamos predicando un evangelio suave, superficial, que solamente llega a las emociones y no llega a lo profundo del corazón de las personas. Porque no hay convicción. ¿Me entiende? Y para que haya convicción tiene que haber arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Tiene que haber arrepentimiento, amados. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces, si la prioridad nuestra es hacer discípulos, es el mandato de Dios, ir y hacer discípulos. Eso fue lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora descubrimos que la forma de yo hacer discípulos es predicando las buenas nuevas, predicando el evangelio. Ahora, ¿cómo yo predico ese evangelio? ¿Qué método voy a utilizar para yo predicar ese evangelio? Hoy día se han inventado los 1001 métodos de evangelismo. Evangelismo explosivo, evangelismo person to person, evangelismo dinámico, evangelismo de yo no sé qué, evangelismo de yo no sé qué más. Y un sinfín de programas de evangelismo. Y yo no estoy diciendo, no estoy en contra de eso. Pero, ¿usted se ha detenido alguna vez a buscar el modelo ideal que está aquí en las Sagradas Escrituras de cómo es que se debe predicar el Evangelio de Cristo? Cristo fue el mejor modelo. Él nos los enseñó la mejor forma. Y yo voy a tratar de hacerlo. Esto es más largo, hermano. Esto es una... yo había hablado con el pastor y mi deseo es poder compartirlo con ustedes un sábado para hacer un taller sobre evangelismo, sobre esta forma bíblica de evangelizar. Pero voy a tocar por encimita y después para dejarlos picados, como decimos en Venezuela, ¿ok? Dejarlos picados. Miren, hermanos, hay un principio bíblico que para cuando nosotros vamos a comenzar a hacer el trabajo de predicación del evangelio, ¿ustedes cuántos saben que la Biblia dice no lancéis las perlas a los cerdos? Hello. ¿Verdad que sí? ¿Por qué razón?
Porque casi siempre nos encontramos con individuos con una actitud soberbia, altiva, que no quieren escucharte. ¿Sí o no? Que lo que hacen es más bien rechazarnos. Hermanos, déjalos tranquilos, que sigan con su vida. Pero ¿cuántos se han encontrado con personas que usted comienza a hablarles del evangelio y siente que sus corazones y su cara y su aspecto cambia, y como que hay como, uno puede notar que hay como necesidad espiritual en ellos y como que se quebranta? ¿Saben por qué? Porque hay un principio en la Biblia. Hay un principio en la Biblia, o dos principios en la Biblia, que nos hablan respecto a esto. ¿Y sabe cuál es? En este estudio que yo tomé, porque esto fue el que yo estudié y que quiero compartir con ustedes, amado, hay dos principios, y es la ley para el soberbio y la ley para el humilde. La ley para el soberbio y la ley para el humilde. Y aquí vamos a analizar esto bien. Ay, Dios mío, yo creo que el tiempo no me va a dar. Pero miren, la ley para el soberbio y la ley para el humilde. ¿Saben cuál es la ley para el soberbio? Predíquele la ley. Predíquele la ley. ¿Y cuál es la ley para el humilde? Predíquele la gracia. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Hoy, lamentablemente, todas las teorías y todos los modelos de evangelización están basados en la gracia. Y lo que le predicamos a la gente es puro de la gracia, de la gracia. Y ay, no, tranquilo. No, Dios te ama. Y Dios quiere cambiar tu vida. Y Dios quiere transformarte. Y tranquilo. Y eso es cierto. Yo no estoy diciendo que Dios no quiera cambiarle la vida a esas personas, sí, pero no le estamos confrontando a esas personas con su pecado. Y si nosotros no los confrontamos con su pecado, no puede haber convicción. ¿Por qué? Porque no va a haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no lo estamos confrontando con lo que es la realidad de su vida. ¿Me está entendiendo, hermano? Y como no lo estamos confrontando con la realidad de su vida, que es el pecado, pues no va a haber convicción, mucho menos arrepentimiento. ¿Me está entendiendo, hermano? Y por esa razón entonces es que vemos montones de gente que llegan a la iglesia y te los ve brincando, saltando y muchas veces gozándose, pero al mismo tiempo tienen un pie adentro y otro afuera. Y lo mismo les da echarse un traguito, una cerveza, que venir a la iglesia y tomar la Santa Cena. Hello, estoy hablando de boricua yo hoy, ¿qué es eso? Alaba. Alaba no se puede. Entonces, hermanos amados, la ley para el soberbio y la ley para el humilde. ¿Ustedes quieren ver algunos ejemplos que están en las Sagradas Escrituras? Mire, primero que nada yo quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 3, para que usted vea qué es lo que yo quiero decirle con esto. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Mire cómo dice la Escritura. El apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas. Él sabía muy claro estos principios bíblicos, como es la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Mire lo que el apóstol Pablo dice, Gálatas 3:24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. ¿Qué significa esto de que la ley es el ayo? ¿Qué significa la palabra ayo? La palabra ayo significa ayudador o educador o tutor o una persona que está a tu lado guiándote.
hacer algo. Entonces, si eso es así, entonces pudiéramos traducir la palabra: la ley es tu ayudador o tu tutor para llevar al pecador a la salvación. ¿Puede usted entender? ¿Puede entender lo que yo acabo de decir? La ley es un tutor que lleva al pecador a la salvación. Ahí lo dice claro, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted no supiera que es un pecador, usted nunca se hubiera convertido a Cristo. Ahora, no solamente de que si yo soy un pecador, porque eso todo el mundo lo sabe, sino más bien la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo soy... La ley dice que si yo voy a morir porque soy pecador, voy a morir espiritualmente. Entonces yo pudiera decir que la ley hace posible que el conocimiento de yo saber las consecuencias que yo voy a pagar por ser pecador, ¿qué yo corro a hacer? A buscar la manera de salvarme, hermano. Y si la mejor forma de yo salvarme es arrepintiéndome y pidiéndole perdón a Dios, pues yo corro a hacer eso. ¿Sí o no? Entonces, ¿se da usted cuenta la importancia de nosotros decirle a la gente no solamente que es pecadora, sino decirle lo que la ley dice en la Biblia para aquel que comete pecado? ¿Me está entendiendo? Que aquel que comete pecado, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni la lista esa que usted conoce, entrarán al reino de los cielos. ¿Puede usted notar entonces ese principio que la ley nos ha hecho posible que nosotros podamos llegar a los pies de Jesucristo? Voy a pasar rápido, tengo otra cita bíblica, pero no la puedo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo dice que el uso legítimo de la ley durante la época de la iglesia es el evangelismo. Y que la ley no es para el justo. Miren lo que dice, vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 11, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para aquel que anda en rectitud. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a los frutos del Espíritu Santo? Que si nosotros andamos conforme al Espíritu, ¿qué es lo que se produce en nosotros? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, todas esas cosas, mansedumbre. Y al final hay una palabra que es la que más me gusta de todo. Dice: contra tales cosas no hay ley. No nos pueden juzgar. No hay forma, no hay método, no hay nada con la cual se nos pueda juzgar. Entonces quiere decir que la ley fue dada para los transgresores, para los desobedientes. Entonces, ¿puede usted captar la importancia de nosotros confrontar a la gente cuando les predicamos, confrontarlos con sus pecados? Porque solamente ahí, cuando usted confronta a un pecador con la ley, cuando usted le dice: mira, lo que tú estás haciendo te va a conducir a la perdición, dos cosas pueden pasar: o reacciona y se arrepiente y hay convicción, o se queda tranquilo y sigue viviendo su vida como la está viviendo hasta ese momento. ¿Se da cuenta, hermano?
Entonces, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, porque muchos estarán diciendo, no, pero yo nada de eso hago. Pero nada más con decir ya yo nada de eso hago, ya estás listo, ya estás mintiendo, eres un mentiroso. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, hermano, la ley es para el pecador que es ignorante de sus pecados o que simplemente no quiere reconocer que es un pecador que merece el castigo de Dios. Cristo, y aquí voy a entrar en el ejemplo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, usó la ley para testificar a los pecadores soberbios, a los que querían justificarse a sí mismos. ¿Quieren que se los demostremos? ¿Los demostramos? Váyase a Lucas capítulo 18, versos 18 al 23. La historia del joven rico. La historia del joven rico. Vamos a descubrir cómo Jesús lo confronta con la ley. Mire, interesante, hermano. Una de las cosas que, wow, cuando yo estaba estudiando esto, hermano, yo decía, esto es tremendo. Esto, le voy a decir que esto no fue que yo lo inventé o que yo lo escribí o que me lo revelaron. No, hermano. Esto fue un regalo que me hicieron. Yo creo que uno de los mejores regalos que a mí me han dado. Un libro que tiene casi más de 100 años. No es la Biblia. La primera edición cuando la escribieron. Un pastor sueco, de Suecia, escribió ese libro. Y un hermano americano evangelista me lo regaló hace como unos 15 años atrás. Y yo lo leí. Y el libro se llama lo que el diablo no quiere que tú sepas. Y cuando yo leí ese libro, mi mente empezó a revolucionarse. Yo estoy hablando de hace 15 años atrás. Y he seguido estudiándolo y ahora lo volví a retomar para seguir aprendiendo de ese libro, hermano. Tremendo. Y yo dije, wow, ciertamente muchos de estos principios que ese pastor escribió en esa época siguen vigentes en nuestro tiempo. Y hay que seguirlos aplicando a nuestro tiempo. Porque si no vamos a tener cristianos debiluchos, gente que está en la iglesia solamente porque se sienten bien, chévere. Me gusta los cánticos, la adoración, pero no hay convicción. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios desea más bien que nosotros produzcamos discípulos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros produzcamos. Discípulos, que tengamos discípulos, que les enseñemos, les formemos conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la historia de este joven rico, hermano? Vamos a ver. Lucas capítulo 18, versos del 18 al 23, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Ahí está. ¿De qué le estaba hablando? De la ley. Les pregunto a ustedes: ¿ustedes saben todos los mandamientos? Hello. ¿Cuántos mandamientos son? Mami. ¿Cuántos mandamientos son? Ya mi mamá los dijo. 10. Ajá, pero ¿qué dice el primero? No lo digo pastor ni madre. ¿Qué dice el primer pastor? No, tampoco lo digo usted. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo. El tercero. Se trancó el serrucho. El cuarto. El quinto. El sexto. El séptimo. El octavo.
El noveno, ay Dios mío, mejor no pregunto el día. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Puede usted darse cuenta? Parece algo jocoso. Parece algo jocoso lo que estamos hablando. Pero de jocoso no tiene nada. Simplemente reconozcamos que estamos siendo negligentes. ¿Se da cuenta? Pastor, de aquí no me salva nadie. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, es una realidad, hermano. Y esa es una de las razones por las cuales se está predicando ese evangelio. Guasi guasi. Simple. ¿Tú me entiendes? ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Mire lo que le dijo. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquel joven rico se justificó de una vez y dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Wow, él quiso impresionar a Jesús. Él quiso impresionar a Jesús. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Yo quiero preguntarle, ¿qué mandamiento estaba violando ese joven rico cuando Jesús lo confrontó con la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No. ¿Qué mandamiento? Bueno, sí, tienes razón, ese era uno. Violó dos mandamientos. ¿Cuál es el otro? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estaba violando la ley. Y por eso Jesús lo confrontó con la ley. Le nombró, yo no soy mentiroso, yo no he robado, yo no he adulterado, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, como lo conocía y sabía, le dijo, sí, pero te falta una cosa, anda y vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. ¿Cuál fue la reacción de aquel joven? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, ¿cuál era el Dios de aquel joven? La riqueza, el dinero. Entonces, estaba violando la ley. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo es la cosa, hermano, del evangelio? Entonces, ¿por qué la importancia de nosotros confrontar a la gente? Y no, yo esto se lo estoy dando para dejarlo picado, pero yo quiero, pastor, cuando lo más pronto posible vamos a dar ese taller para que sepamos cómo se debe hacer. Y no se vaya usted de aquí hoy diciéndole a todo el mundo, mandándolo al infierno y condenando a medio mundo y cortándole la cabeza. No, porque tampoco esa es la forma. ¿Ok? Alábalo si puede. El pastor Aníbal dijo que nos confrontaron como pecadores, entonces tenemos que decirle, adúlteros, arrepiéntanse. No, tampoco así, hermano. ¿Ok? Entonces aquel joven estaba, ¿qué? Triste porque su Dios era el dinero. Jesús lo confrontó. Y este joven, hermano, mire, este joven fue estúpido, perdón que use esa palabra. Usted sabe lo que Dios le estaba ofreciendo a este joven, hermano. Hermano, aparte de ofrecerle la salvación, lo más grande de darle la salvación, le estaba dando la oportunidad de ser parte del círculo íntimo de su discípulo. Le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven, sígueme. Oiga, oh my God, espérate. ¿Ah? Que Jesús mismo me diga a mí, ven, sígueme. ¿Ah? Y este joven dice que se sintió triste y rechazó aquella oferta tan maravillosa que Jesús le estaba ofreciendo, hermano. Qué tristeza, la verdad. Entonces, ¿se da cuenta usted ahí, hermano, el poder que Jesús tuvo para confrontar a aquel
aquel joven. O sea que Jesús usó los dos primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no harás imagen de ninguna semejanza. Jesús descubrió el pecado mascota de aquel joven. El pecado mascota de aquel joven, ¿verdad? Lo descubrió. Entonces, ¿puede darse cuenta usted del principio de qué? La ley para el soberbio. Él vino con una actitud de que yo soy rico, yo lo he guardado todo desde mi juventud, yo tengo derecho a la salvación. ¿Puede darse cuenta usted del principio? La ley para el soberbio. Ahora, ¿sabe qué es lo que me gusta a mí de todo este pasaje? Es que Jesús no fue corriendo y, ¡ay, no, no te vayas! ¿Ah? Jesús no le importó. Es decisión tuya. Anda, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ah, no, el joven se sintió triste. Jesús no fue, ay no, papito, tranquilo. No, vamos a ver cómo lo arreglamos. Tranquilo. No. Da una sola parte y poquito a poco después. Porque así que se predica hoy el evangelio, el light. El light evangelio, el sweet evangelio, así es como se predica hoy. No, tranquilo. En el camino se arregla la carga. No, hermano, así no es. Jesús no le importó. Lo toma o no lo deja. Usted ve ahí algo así y le dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, mira, oh my God, Señor. Le dijo el Señor, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque el Dios de ellos es la riqueza. ¿Ah? Sigo, hermano. Yo creo que sí se va a cumplir lo que yo profeticé. Hasta las 2:15. Denle, porque lo estoy gozando. Ahora, ¿cuál es el principio? La ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Ahora veamos el ejemplo de una persona humilde. Mira, la gracia para el humilde. Si una persona es verdaderamente humilde, si comprende que ha violado la ley de Dios y que entiende que lo que le espera es el castigo eterno, es ese tipo de persona que viene con esa actitud de wow, de reconocimiento. Entonces a ese vamos a predicarle el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Ese evangelio que bueno, ya usted sabe, ¿verdad? Hay un ejemplo maravilloso en las Escrituras y es el ejemplo del carcelero de Filipo. Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31 nos cuenta la historia de un joven. Yo quería hablarle, hay otro ejemplo para que usted vea el contraste de las dos cosas, y es la mujer que fue al pozo a tomar agua. Jesús la confrontó con su pecado, ¿verdad? Pero aquella pudo reconocer y recibió la salvación. Pero este es el ejemplo de la gracia para el humilde. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Pablo no le enseñó la ley de Dios a este hombre? ¿Por qué le dijo que simplemente tenía que creer en el Señor Jesucristo y ser salvo? Pablo, mire, oh my Lord, Dios, tú eres maravilloso, Señor. Ya con esto termino, hermano, para no quitarle más tiempo. Ya ustedes tienen ganas de ir a brindarme el almuerzo, así que yo no le voy a decir que no. Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31.
Dice que, bueno, no lo voy a leer todo porque si no, imagínense. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Pablo y Sila estaban en prisión. Pero Pablo y Sila estaban quejándose, Pablo y Sila estaban maldiciendo, Pablo y Sila estaban ahí enojados con Dios, Pablo y Sila ahí estaban, oye, diciendo cómo es posible que estemos aquí presos por estar predicando el Evangelio de Jesucristo y Jesucristo a los brazos cruzados y no quiere hacer nada por nosotros. Ahí estaban Pablo y Sila en esa actitud. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Sila? Estaban cantando. Oiga, hermano, yo no he visto. Ay, Señor. Dice la palabra que Pablo y Sila estaban adorando, glorificando, exaltando, dándole honor, gloria y alabanza a aquel que los había llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y aunque estaban presos, ellos estaban gozosos, llenos de alegría, porque estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Ahora, el asunto está aquí, que yo digo, wow. ¿En qué momento Pablo y Sila le predicaron al carcelero? Yo no encuentro ningún diálogo ahí en la escritura donde yo vea que Pablo y Sila le estuvieron predicando al carcelero. Pero, ahí Pablo y Sila estaban presos, pero el carcelero estaba ahí con ellos. Aunque estaba ahí, también estaba preso, pero preso espiritualmente hablando. Ahora, miren, hermano. Qué interesante que lo más seguro era que él estaba escuchando lo que Pablo y Sila estaban haciendo. Todos los cánticos, todos los coritos, toda la alabanza, toda la adoración que Pablo y Sila estaban teniendo, lo partieron en dos. A él no fue tanto que lo partiera en dos el hecho de que hubo aquel estruendo, aquel terremoto y que la pena de muerte que él iba a recibir era la muerte por dejar escapar a los presos. Eso era el castigo. A él lo que le llenó de miedo fue saber que si él moría en ese momento, lo que le esperaba era la condenación eterna. ¿Sabe por qué? Porque a través de los cánticos, a través de lo que Pablo y Sila estaban haciendo, él recibió el Evangelio poderoso que puede cambiar y transformar la vida de las personas. Él pudo recibir la buena noticia de salvación y por eso cuando vino el estruendo para que sacara a los presos y dice que él preguntó, ¿y dónde están los presos? Pablo rápido, él dice que fue a quitarse la vida. Pablo, tranquilo que aquí estamos todos. Entendió el carcelero que había llegado el Evangelio a su vida. ¿Qué hizo Pablo? Pablo empezó a confrontarlo con la gracia, con la ley. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo? Sencillo, la solución de tu problema es simplemente ya el hecho de que tú vengas a mí y me digas qué necesito para yo ser salvo, en esa actitud de humildad como has llegado. Ya yo no tengo, ya yo puedo ver en ti que hay convicción. Lo que tengo que darte es la solución. Y la solución para tu vida es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, mi alma te alaba. ¿Se da cuenta de la diferencia? La ley para el soberbio, la gracia para el humilde. ¿Puede usted notar la diferencia? La ley para el soberbio, la gracia para el humilde. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. No, eso es largo y tendido, hermano. Y por el cobro más. Padre, gracias te damos en esta hora. Ya me hicieron señal así que cortara. Dios mío, gracias. Toda la gloria y la honra sea para ti, Dios mío. Señor, yo sé que tú has hablado y ministrado a mis hermanos, Señor. Gracias. Padre, esta inquietud que ha nacido primeramente en mi corazón, yo sé que tú la has puesto en mí, Padre, para ser un portavoz de estos principios bíblicos.
Padre, para que de verdad seamos efectivos en el trabajo de evangelización para hacer discípulos, Señor, llevando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos. Ayúdanos, oh Dios, y darnos una nueva oportunidad para seguir estudiando estos principios y este tema tan importante que sé que va a ser de grande edificación para tu pueblo.